acompañan los coordinadores de los votos parlamentarios. Foto real, Luis Preciado, nuestra secretaria general, también Alejandro Zapata, senador, Luis Felipe Bravo Mena, todos los que han venido participando aquí en este ejercicio conjunto para definir la posición de nuestro partido frente a la reforma energética próxima que debemos discutir en el periodo ordinario de sesiones. Quiero decirles que esto parte del supuesto de que serán cumplidas las condiciones que hemos interpuesto en el adendum del Pacto por México, en especial de la aprobación de una reforma política electoral que permita entrarle de lleno a la discusión de una reforma hacendaria y una reforma energética. El día de hoy queremos compartir con ustedes los lineamientos, los contenidos de lo que el Partido Acción Nacional estará presentando como una iniciativa propia en materia de reforma energética. El Pacto por México ha sido, es y será un instrumento útil para hacer política. Es un marco para debatir lo que necesita el país. En este marco caben propuestas con objetivos comunes, pero con enfoques distintos, metas compartidas con mecanismos y alternativas diferentes. Pensando precisamente en los compromisos del Pacto por México asignados en materia de hidrocarburos, el Partido Acción Nacional presentará hoy a los ciudadanos los contenidos de la propuesta de reforma energética deseable y posible a nuestro juicio. No solo creemos que sea una propuesta que nosotros creemos, sino que es la que a nuestro juicio México necesita. Insisto que partimos del supuesto de que serán cumplidos los compromisos del adendum que nos permitirán avanzar en las reformas pendientes en materia hacendaria y energética. Los principales fines de la reforma que hoy presentaremos son el crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleos y la independencia energética. La propiedad de los hidrocarburos seguirá siendo de la nación. Pemex seguirá siendo una empresa propiedad del Estado mexicano. Sin embargo, será una empresa que compita con empresas privadas y con asociaciones público-privadas en la exportación, exploración, producción, transportación, refinación y petroquímica mediante esquemas de concesión. El modelo de la industria petrolera mexicana está agotado. Es un modelo inviable e insostenible que necesita ser reformado a fondo para que vuelva a ser productivo. La reforma energética de gran calado es la única que puede permitir superar nuestras deficiencias y debilidades y convertirlas en verdaderas oportunidades de crecimiento, desarrollo y competitividad. Impulsaremos de manera decidida el desarrollo y la inversión en energías renovables que permiten la entrada de energías limpias con el fin de cuidar el medio ambiente. Del mismo modo, impulsaremos la inversión en la generación de electricidad para que sea más accesible a partir de la competencia. Por ello, en este evento en el que me acompañan los coordinadores parlamentarios del PAN en ambas cámaras, Luis Alberto Villarreal y el senador Jorge Luis Preciado, así como nuestro compañero senador Daniel Ávila, Alejandro Zapata como representante del Consejo del PAN para el Pacto por México, y también el diputado Ricardo Anaya y Jorge Villalobos, habrán que presentar y detallar técnicamente estas propuestas en este momento. En Acción Nacional estamos convencidos de que tenemos que democratizar a México desde la oposición o en el gobierno y seguirlo transformando desde el Congreso siempre. Llevamos meses democratizando a partir de las inercias autoritarias y hoy presentamos una propuesta que habrá de transformar al sector energético. Que los ciudadanos sepan que el PAN hará todo lo necesario para que esta reforma finalmente se apruebe en el Congreso. Que México sepa y que México escuche que Acción Nacional es y seguirá siendo una fuerza modernizadora y democratizadora de nuestro país. Muchas gracias, pues quisiera pedirles una intervención a nuestros coordinadores. Luis Alberto, muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a las compañeras y a los compañeros de los medios de comunicación. La reforma energética de fondo es la propuesta del Partido Acción Nacional. La historia prueba que desde la oposición, el PAN
jamás esperó que las grandes transformaciones partieran de iniciativas de gobierno. No esperamos entonces y no haremos esperar a los mexicanos ahora. Por eso hoy, Acción Nacional da un paso adelante y de cara a la opinión pública, con toda claridad y transparencia, anuncia la presentación de una propuesta integral de reforma para transformar al sector energético, la cual presentaremos en el marco de la Comisión Permanente el próximo miércoles 31 de julio. Una reforma que parte de una premisa básica: el peor enemigo del sector energético es el status quo. No hacer nada, dejar correr el tiempo, dejarse amenazar, es sentenciar al país a dilapidar su riqueza energética y condenar a los mexicanos a vivir con gasolina importada, con luz cara, con gas insuficiente y un futuro económico incierto. Para nadie es un secreto que nuestra economía muestra signos de debilidad. Hay una nociva dependencia del gasto de gobierno y el gasto del gobierno depende a su vez del petróleo. Hemos apostado el destino de una nación de más de 115 millones de habitantes a un recurso no renovable como el petróleo. Acción Nacional no pretende inventar el hilo negro, sino proponer alternativas de solución a un diagnóstico que todos compartimos. Urge transformar a Pemex en una empresa productiva, que preserve para la nación la propiedad sobre los hidrocarburos y que promueva la competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte. Se requiere invertir donde hoy no alcanzan los recursos fiscales, explorar donde no llega nuestra tecnología, refinar lo que hoy compramos en el extranjero y generar valor a la altura de nuestras potencialidades. Sabemos que hay quienes viven políticamente de portar el no como bandera. Sabemos también que sembrarán la duda y el miedo entre quienes tenemos la oportunidad histórica de reformar a profundidad el sector energético y cambiarle el rostro a México. En Acción Nacional no hay lugar a dudas. En Acción Nacional no tenemos miedo a decir sí. Sí a la transformación del sector energético. Sí a la asociación público-privada para invertir más e incrementar la renta petrolera. Sí a una reforma energética que rompa con paradigmas y que quite lastres a Pemex. Sí a una reforma que promueva la transparencia y la rendición de cuentas. Sí a una reforma de cara a los ciudadanos que acote la corrupción y los excesos. Sí a una reforma que toma los compromisos del Pacto por México como eje, pero que no limita los tiempos y cálculos de la política. Sí a una reforma constitucional que persigue el interés público y el bien de la nación. La izquierda ha puesto todo sobre la mesa. Una propuesta que en su diagnóstico limita exclusivamente la discusión al tema petrolero. Por su parte, el gobierno de la República solo ha compartido un diagnóstico sin propuesta llamado Estrategia Nacional de Energía. En el PAN, nosotros ponemos sobre la mesa diagnóstico y propuesta. Acción Nacional propone una reforma integral, de largo aliento, nacionalista, que modernice este país y mejore la calidad de vida de las y los mexicanos. Esta es una reforma ambiciosa y no cosmética. Está diseñada para decirle a México lo que México quiere escuchar. Está diseñada para decirle a los mexicanos lo que necesitamos hacer para garantizar soberanía y viabilidad energética. Esta es una reforma ambiciosa. No está sobre la mesa para persuadir a quienes no quieren moverse, sino para convencer a los que pueden y deben hacerlo. Creemos que el costo político es sinónimo de vanidad, cuando lo que está al debate es el costo de México. El costo que México tendrá que pagar en el futuro por no haberse atrevido al cambio. Sí, esta es una reforma que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta, señoras y señores, amigas y amigos de los medios de comunicación, es una reforma de fondo. Acción Nacional plantea una reforma que haga atractivo, eficiente y dinámico al sector energético, sin más cargas para el bolsillo de los ciudadanos. En el PAN creemos que el nacionalismo se mide en la capacidad de defender nuestra riqueza energética, pero también en la eficacia para transformarla en beneficios para los ciudadanos. Esta es una reforma nacionalista, esta es una reforma modernizadora, una reforma que preserva y defiende la soberanía nacional. Si por ley el petróleo es de todos, que sea por voluntad de lograr acuerdos, que logremos transformarlo en beneficios tangibles para todos los mexicanos. La propuesta que hoy anunciamos que presentaremos el próximo 31 de julio es sin duda la reforma energética de mayor alcance presentada en las últimas décadas en este país, la que México necesita, la que puede aprobarse si nos atrevemos a elevar anclas. Esta es la reforma de una oposición propositiva y responsable, de un partido que no es mezquino, que piensa por encima de sus intereses en los intereses de la gente, de los ciudadanos, de los hombres y mujeres que están esperando una respuesta pronta y que Acción Nacional está dispuesta a darla a través de una reforma energética integral nacionalista que mejore los ingresos de los mexicanos y que genere los empleos que los mexicanos requieren. Una disculpa porque casi no tengo voz, por lo que trataré de ser muy breve. Tenemos dos problemas en el país en materia energética. El primero es un cambio de paradigma. Pensamos nosotros que el problema dentro de 5 o 10 años iba a ser la escasez de petróleo en el mundo y tendríamos que mirar hacia otros sectores diferentes. Sin duda alguna, la balanza entre el uso de hidrocarburos va a cambiar en los próximos 15 o 20 años, pero por lo pronto vamos a tener un problema de exceso de petróleo. Nuestro principal comprador, que es Estados Unidos, se va a convertir en los próximos 5 años en el principal exportador, a ser autosuficiente tanto en gas como en crudo, y eso nos va a generar un conflicto muy serio en términos financieros, porque una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación se apoya en la renta petrolera que nos genera petróleos mexicanos. Frente a ese dilema tenemos que hacerle frente. En segundo lugar, siendo uno de los principales productores de petróleo en el mundo, somos una de las naciones donde tanto la gasolina como el gas se presentan como los más caros del planeta. ¿Qué hacer frente a eso? Todo ese diagnóstico lo tenemos casi todos. Sí tenemos petróleo, pero el petróleo fácil que teníamos en aguas someras, como es Cantarell, que ya se ha consumido en un 60%, pues tenemos que migrar a aguas profundas, y ahí el tema es un poco más complejo porque se requiere mayor inversión que gira alrededor de los 50,000 a 60,000 millones de dólares que no tienen los privados en nuestro país y que no tiene el gobierno. Ese es el problema frente al que estamos. Acción Nacional históricamente ha hecho una propuesta de abrir a la competencia el tema de la discusión sobre hidrocarburos. Entonces lo voy a traducir un poco en un lenguaje más sencillo. ¿Qué es lo que realmente queremos? Queremos que haya una empresa de los mexicanos, que es Petróleos Mexicanos, que pueda participar y competir en todo aquello lo que lo hace y lo hace bien, pero en todas las áreas, en todas aquellas áreas, tanto de exploración, explotación, transformación, petroquímica básica,
en las que no puede participar o porque no tiene la tecnología o porque no tiene el capital, pues pueda ir a la inversión privada, público-privada, en el que se pueda invertir de manera directa y pueda estas nuevas empresas, a través de concesiones, competir con petróleos mexicanos y que el Estado siga fortaleciendo su empresa, pero que tengamos abierta la competencia para que los precios en todos los subproductos que nos generan los hidrocarburos pues puedan bajar. Y esto implica que puede bajar el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque ahora ya no van a tener una sola gasolinera que se llame Pemex. Un ciudadano común ya va a poder ir a una gasolinera que se llame A, B, C o D, y donde le den el precio más barato, pues va a poder acceder a una gasolina mucho más barata, porque ya se va a producir en el país y no se va a continuar importando como el día de hoy se hace el 50% de las gasolinas que utilizamos los mexicanos. De cada 10 litros que un ciudadano utiliza en su vehículo, 5 son de gasolina importada. Igualmente en el gas que se utiliza en el país, más del 50% es importado. Y lo grave, ¿saben cuál es? Lo grave es que estamos parados sobre los más grandes yacimientos de gas que tenemos en el planeta, en toda la zona norte de nuestro país. Y nada más cruzando la frontera, existe una gran cantidad de empresas, más de 2,000, que están explotando el gas shale y nos lo están vendiendo. Y nosotros, parados sobre nuestro propio gas, no tenemos ni la tecnología ni el dinero para explotarlo. Es el problema que tenemos que resolver, y eso implica que tengamos que actualizar el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución para permitir esta apertura a la competencia y la gente tenga ahora sí, una mejor empresa mexicana que les genere estos productos, pero también que esté abierta a la competencia para que tenga un mejor precio en todos aquellos derivados de los hidrocarburos. Esta es la iniciativa que vamos a presentar el próximo miércoles como iniciativa del Partido Acción Nacional, apoyando su doctrina, en su plataforma y en su propuesta de campaña. Pues le vamos a pedir al diputado Ricardo Anaya que nos haga la exposición, va a ser audiovisual con el apoyo de aquí de la pantalla. Con el permiso del presidente nacional, don Gustavo Madero, por supuesto de la Secretaría General y de los coordinadores parlamentarios, haremos una breve exposición, en primer lugar dando algunos datos de contexto, fijando 7 ideas centrales y puntuales sobre la postura de Acción Nacional frente a la reforma energética, los beneficios concretos y específicos que se podrían dar en México de aprobarse una reforma profunda como la que está proponiendo Acción Nacional, la dimensión jurídica de lo que se está planteando y finalmente los tiempos en los que estamos proponiendo que esta reforma salga adelante. Como todos ustedes saben, hoy es urgente una reforma energética. En primer lugar, porque como se ha dicho, se están agotando los yacimientos en Cantarell. Hoy requerimos ir a fuentes que son de mucho mayor riesgo y mucho más caras y que requieren inversiones por el orden de los 50,000 millones de dólares. Hemos escuchado hasta el cansancio que se está acabando en México el petróleo fácil y barato, pero no hemos terminado de dimensionar el problema. Comparto con ustedes 2 datos específicos. Un pozo en un yacimiento como Cantarell que se está agotando, un solo pozo puede dar hasta 20,000 barriles diarios de petróleo. Un pozo en Chicontepec, que son los nuevos yacimientos que ahora está explotando Pemex, en lugar de 20,000 nos da 60 barriles por día. Sacar un barril de un yacimiento como Cantarell nos costaba $3, hoy nos está costando $30 sacar el mismo barril de petróleo, pero ahora de yacimientos mucho más complejos, no fracturados, como es el caso de Chicontepec. De tal manera que es real que se está agotando el petróleo fácil de alcanzar y barato. Tercero, tenemos un grave déficit en materia de gas.
prácticamente la mitad de todo el gas que está hoy empleando la industria en México, descontando a la Comisión Federal de Electricidad, lo estamos importando. Y lo mismo ocurre en el caso de las gasolinas. La mitad de toda la gasolina que consumimos en México la estamos importando. Así como hay problemas, hay también una gran oportunidad. Y la gran oportunidad son estos nuevos yacimientos que se conocen como shale gas y shale oil, que son yacimientos en donde el petróleo y el gas está atrapado en pequeñas rocas que se conocen como rocas lutitas. Solo para verlo gráficamente, de 2006 para acá, vean la cantidad de pozos que se han perforado en Estados Unidos justamente para extraer gas y petróleo. Todos esos pozos se perforaron tan solo en ese cortísimo periodo. ¿Por qué del lado mexicano de la frontera, ahí en la parte inferior ven la frontera con México? ¿Por qué del lado mexicano no hemos perforado estos pozos? Simple y sencillamente porque Pemex no cuenta con los recursos que se necesitan, Pemex no cuenta con la tecnología. No es lo mismo perforar un pozo en Cantarell que el reto de perforar 20,000 pozos al año para extraer shale gas y shale oil. Y finalmente porque Pemex tampoco cuenta con la estructura para realizar tantísimas perforaciones cada año. El reto es perforar por el orden de 20,000 pozos por año, y solo eso requiere de una inversión de 25,000 millones de dólares. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Somos uno de los países con mayores reservas de gas shale y gas oil, de shale gas y shale oil. Y finalmente, como contexto, y esto es fundamental, y esto diferencia el diagnóstico que está haciendo Acción Nacional, no existe una sola empresa en todo el mundo que esté especializada por sí misma en yacimientos fracturados, no fracturados, pensemos en Cantarell, Chicontepec, en perforación de pozos para shale gas y shale oil, en perforación de pozos en aguas profundas. No hay una empresa que, además de realizar lo anterior, sea responsable de toda la transportación de los hidrocarburos en un país como el nuestro, que además sea la responsable de toda la petroquímica, es decir, transformar gas y petróleo en plásticos, detergentes. Recordemos que la petroquímica es la industria más grande del mundo. Prácticamente todo lo que vemos adentro de este salón está hecho justamente con productos de petroquímica, y que además sea la responsable de la venta al menudeo de gasolina y de gas. No hay una sola en todo el mundo que por sí misma esté realizando todas estas actividades y que además lo esté haciendo con éxito. Y podemos voltear a ver los casos de éxito mundial: Petrobras en Brasil, Statoil en Noruega, el caso de Ecopetrol en Colombia, y vamos a ver que en ninguno de los casos se han planteado que una sola empresa por sí sola haga todo lo que algunos pretenden que haga por sí sola Pemex. Dicho lo anterior, 7 planteamientos muy concretos. Primero, como ha dicho el jefe nacional, la propiedad de los hidrocarburos es de la nación. El gas y el petróleo es de los mexicanos. Por lo tanto, la renta petrolera, los beneficios que se pueden obtener de ese gas y de ese petróleo corresponden a los mexicanos, y la obligación del Estado mexicano es maximizar esos beneficios. Segundo planteamiento: Pemex debe seguir siendo, como lo ha dicho el presidente nacional y los coordinadores parlamentarios, una empresa propiedad del Estado mexicano. No debe privatizarse Pemex, pero sí debe fortalecerse Pemex. Fortalecer Pemex implica inyectar recursos para modernizar Pemex, hacer un plan para resolver el pasivo laboral de Pemex, que ya está por el orden de 1.3 billones de pesos, dotar a Pemex de autonomía tanto de gestión como autonomía presupuestal, y esto implica la creación de 2 organismos constitucionales autónomos. Por un lado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, responsable del otorgamiento de las concesiones, y por otro lado, y entendemos que algunos se van a oponer a esto, la creación del Fondo Mexicano del Petróleo,
como responsable de la administración de la renta petrolera, con la clarísima condición de que nunca más podrá usarse la renta petrolera para financiar el gasto corriente. Tercero, en el PAN estamos convencidos de que son tan nocivos los monopolios públicos como los monopolios privados. Por eso, como ha dicho el jefe nacional, la propuesta de acción nacional implica la apertura a la competencia. Competencia en exploración y producción de hidrocarburos, donde Pemex competirá con empresas privadas y por supuesto también con la posibilidad de hacer asociaciones público-privadas. Todas las concesiones que hoy tiene Pemex le serán renovadas, pero en adelante Pemex deberá especializarse en aquello en lo que está preparada y se permitirán asociaciones público-privadas y empresas privadas en aquellas ramas en las que Pemex, por no estar especializada, no estamos aprovechando nuestro gas, nuestro petróleo y no estamos poniendo a disposición de los mexicanos la renta petrolera. Cuarto, como lo ha dicho también el presidente nacional y los coordinadores parlamentarios, apertura a la competencia en materia de refinación. Pemex conservará sus refinerías, pero podrá tener una refinería, una asociación público-privada o una empresa privada para evitar justamente que sigamos importando la mitad de las gasolinas que consumimos. Apertura a la competencia en petroquímica. Esta es la industria más grande de todo el mundo. Hay un gran déficit en México de petroquímica. También se abrirá tanto a la inversión privada como a asociaciones público-privadas. Lo mismo en materia de transporte de hidrocarburos. Quinto, el regulador deberá ser la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero como órgano constitucional autónomo, responsable del otorgamiento bajo condiciones justas y licitaciones públicas de las concesiones. Sexto, Pemex y todas las instituciones del sector deben promover el desarrollo de proveedores nacionales. Como lo han hecho los brasileños, estas licitaciones irán acompañadas de condiciones muy específicas en donde justamente sea un porcentaje de proveedores nacionales requisito indispensable para poder obtener la concesión. Queremos que se promueva la industria nacional. Séptimo, sustentabilidad como objetivo central. Pemex, por su tamaño, debe ser eje contra el cambio climático. El gas natural debe de ser el combustible de transición y, como ha dicho el presidente nacional, nuestra propuesta es muy ambiciosa en términos de impulso decidido a energías renovables. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios concretos para México de la propuesta que pone sobre la mesa el Partido Acción Nacional? Primero, inversiones adicionales cada año por el orden de los 20 hasta los 30,000 millones de dólares. Eso significa la posibilidad de que la economía mexicana crezca entre 1 y 2% adicional a lo que ha venido creciendo. Tercero, la generación de cuando menos, y esta es una cifra conservadora, de cuando menos 100,000 empleos bien remunerados cada año. Cuarto, un camino hacia la independencia energética. Y finalmente, un tema importantísimo, la